El día de hoy vamos a abrir la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 13. El tema de este día tiene como título, Oremos como Jesús. Vamos a seguir en la misma dinámica, ya que estamos seguros que el Espíritu Santo desea motivarnos, animarnos, a que usted y yo podamos establecer verdaderamente una vida de oración creciente, pero siguiendo el ejemplo de Jesús, que tiene que ver más con su actitud, con su corazón, que con las mismas palabras, que muchas veces andamos buscando cómo expresarnos delante de Dios, sin darnos cuenta que Dios lo que está mirando es nuestro corazón, no tanto nuestras palabras. Y dice la Escritura en Mateo 6, del 5 al 13. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar para que esta palabra nos sea revelada por Dios en esta mañana. ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias porque cada vez que levantamos nuestra voz a ti, tú nos escuchas desde los cielos. Te bendecimos porque siempre estás a nuestro lado. Te damos gracias por lo que estás haciendo ya a través de esta palabra en nuestros corazones. Porque tú nos animas a amarte, a buscarte, a desarrollar una vida de oración donde nuestras acciones respaldan nuestras palabras que presentamos delante de ti. Permítenos levantar siempre nuestra voz de tal manera que sea grata ante tu presencia. Te damos autorización, Espíritu Santo, para que escudriñes nuestro corazón y para que podamos ser confrontados en nuestra actitud que tenemos ante el Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios desea animarnos a que podamos comprender el verdadero concepto de lo que es la oración. Un concepto que va más allá del uso y del empleo de las palabras, que tiene que ver más con la actitud de nuestro corazón, con la forma en cómo nos presentamos delante de Él. ¿Sabe? Cuando Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos, Él empieza a manifestar palabras que nos dan principios y que nos muestran la manera en cómo debemos de presentarnos delante de Dios. Vamos a ver varios principios en la actitud de Cristo en su corazón para que podamos nosotros imitar su ejemplo. Dice en Mateo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La primera actitud que el Señor desea que aprendamos usted y yo es la humildad. La humildad. El podernos presentar delante de Él de tal forma
que podamos ser gratos ante su presencia. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando de la actitud de una persona que no presume de sus logros, que reconoce sus fracasos y sus debilidades y que actúa sin orgullo. En este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesucristo se refiere a los fariseos como los hipócritas, como aquellas personas que no manifiestan lo que verdaderamente son, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Sin embargo, Jesucristo nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Porque lo que está haciendo Dios es ver nuestro corazón. Dios no se fija en nuestras palabras. No digo que no sean importantes. Lo que te quiero decir es que a Dios le interesa más nuestro corazón, porque a veces las palabras no representan lo que verdaderamente está dentro de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de Dios y le hemos dicho palabras de amor? Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi cielo, tú eres mi vida, yo me rindo delante de ti. Pero no siempre esas palabras representan lo que verdaderamente estamos haciendo. Una persona humilde no es aquella que se presenta delante de Dios mostrando sus triunfos, mostrando sus logros, sino más bien en una actitud de reconocimiento de nuestra bajeza, de la condición en la cual nos encontramos, sin hipocresías. Decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy. Me presento delante de ti sin ninguna máscara. A nuestro Señor Jesucristo le era muy importante esta actitud. Y esta actitud Él la vivía y Él la enseñaba. Déjeme mostrarle dos historias. La primera, acerca de los convidados a una boda. En el Evangelio de Lucas 14, a partir del versículo 8. Lucas 14, del 8 al 11. Empieza a enseñar nuestro Señor Jesucristo: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Estaba leyendo este pasaje y le decía: Señor, ¿qué nos quieres enseñar acerca de la humildad en cuanto a la comunión contigo? Y me decía que cuando nosotros entramos a nuestro aposento alto y cerramos la puerta y doblamos nuestra rodilla, en ese momento es como si estuviéramos siendo invitados por el Señor a un gran banquete. Un banquete donde va a haber toda clase de panes ricos y deliciosos y de bebidas exquisitas y refrescantes, donde esos panes es la palabra de Dios, donde esa bebida es su Espíritu Santo que desea derramar en nosotros. Y cuando seamos convidados por Él, que podamos entrar a su presencia con el corazón correcto, porque esa reunión no se trata de mi vida de oración, no se trata de yo presentarme ante Dios, de mis emociones, de mis necesidades, de mis gustos, de mi tiempo, de mi comodidad. Ay, ahora voy a orar sentado y voy a poner cojines alrededor de mí para estar a gusto. Esa reunión no se trata de nosotros, esa reunión se trata de Él. Y nosotros somos convidados
a poder estar ante su presencia. Y si somos convidados, podernos acercar con un corazón humilde y postrarnos en el último lugar. Postrarnos en el último lugar, porque reconocemos nuestra condición, porque reconocemos nuestra bajeza y reconocemos que Él es grande. Y si Él en esa reunión desea invitarnos a ir ocupando un asiento más digno, es por su infinita gracia y misericordia. Pero yo no me voy a presentar delante de Dios en mi justicia, sino me voy a presentar delante de Dios reconociendo mi bajeza. Otro ejemplo, cuando Jesucristo enseña la parábola del fariseo y del publicano. Mire, acompáñeme a Lucas 18 del 10 al 15. Lucas 18 del 10 al 15, donde Jesús comenta que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Mire, oraba consigo mismo. Él estaba interesado en la oración que hacía, pero era para él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, vuelve a repetir Jesús, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, para Jesús, para el Padre, la humildad es una condición necesaria para hallar gracia delante de Dios. ¿Usted quiere tener éxito en su vida de oración? ¿Usted quiere tener una vida de comunión donde sea un regocijo del Padre con usted y donde Él le conozca y como un Padre feliz y contento pueda manifestarse en su vida, pueda bendecirle? Pues presentémonos con humildad, porque esa es la característica que Dios anda buscando. Él dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Cuando reconocemos nuestra condición, nuestra bajeza, y nos presentamos delante de Dios: Señor, aquí estoy. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco que no he hecho las cosas que tú me has venido pidiendo. Reconozco que te he abandonado por mucho tiempo, que no te pongo en primer lugar. Aquí estoy, mostrándote mi corazón. Y dice Isaías 57:15, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si hay una actitud que le agrada a Dios, es la humildad. Y la humildad produce vida, porque hallamos gracia delante de Dios. Jesucristo mismo enseñaba y le decía a los discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En segundo lugar, una segunda actitud que nos enseña Jesús en Mateo 6, versículo 6. Volvamos al pasaje base, por favor, de este estudio. Mateo 6, versículo 6. Dice:
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El compromiso es la segunda actitud que Dios está esperando que se desarrolle en nosotros. Una persona que dice: Dios, yo tengo el compromiso de tener un encuentro personal contigo todos los días. Me voy a levantar de mañana, temprano buscaré tu rostro, me deleitaré delante de ti. Por las tardes también te alabaré y por las noches contigo me acostaré, porque tú eres mi deleite. Yo tengo una cita contigo y por eso me voy a levantar, entraré a mi aposento, cerraré la puerta y me postraré delante de ti. Para hacer esa acción se necesita fuerza de voluntad. ¿Cuánta gente no puede hacer algo que es tan simple como entrar a su habitación y ponerse de rodillas? Muchas veces nosotros ponemos justificantes. Es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado, es que estoy cansado, es que me siento desanimado. Los discípulos de Jesús se quedaron dormidos en el momento más crítico, cuando Jesús necesitaba más su apoyo. Y cuando Jesús les pregunta: ¿por qué no habéis podido velar conmigo una hora? Pues es que estamos tristes. Pues precisamente es cuando más debes de estar buscando el rostro de Dios. Pero una persona comprometida comprende esa obligación, porque el compromiso es una obligación. Es una obligación contraída por medio de un acuerdo, por una promesa o por un contrato. Cuando usted le entregó su vida a Jesucristo, en ese momento contrajo un compromiso. Es muy similar como cuando usted le pidió matrimonio a su esposa. ¿Se acuerda, varón? Ese día, ¿cómo olvidarlo, hermano Jorge? Todos los días me acuerdo de él, pero en el buen sentido, ¿verdad? Ese día usted le dijo a su esposa: me quiero casar contigo, ¿me aceptas como tu esposo? Y llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo no fue nada más en aquel tiempo, sino que es un acuerdo que usted está confirmando cada día de su vida hasta el día de hoy, con gozo y alegría. ¿Qué pasó? Cada día. Porque cuando usted le pidió matrimonio, en ese momento llegaron a un pacto. Y ese pacto hay que confirmarlo cada día. Yo me quiero casar contigo porque te amo, te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a velar por ti. Pero no nada más ese día que se le dijo, sino cada día de nuestra vida. Igual es con el Señor. En el momento en que usted le entregó su vida a Cristo, usted le dijo: Dios, aquí está mi corazón, te lo entrego. Tú eres el Señor de mi vida. Todos los días de mi vida te voy a buscar. Jamás me voy a alejar de ti. Yo voy a confiar en ti. Yo te voy a obedecer. Yo te voy a buscar. Voy a empezar a establecer una relación contigo de amistad y de amor cada día de mi vida, hasta el último día de mi vida. Eso fue lo que hicimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero ¿estaremos cumpliendo nuestro compromiso? ¿Estaremos cumpliendo la parte de este acuerdo que hicimos? Porque si alguien sabe cumplir compromisos, ese es Jesús. Fíjese, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 33 al 35. Lucas 23 del 33 al 35. Se encontraba nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. ¿Por qué estaba ahí Jesús? Porque Él llevó su amor y su compromiso al extremo, a estar dispuesto a morir
por todos nosotros, para que Dios Padre perdone nuestros pecados. Él se estaba haciendo maldición para que la bendición de Dios se manifestase cada día de nuestra vida. Y sabe, estando ahí en la cruz, mire lo que aconteció. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estamos hablando de aprender a orar como Jesús. Y estamos mirando cómo Jesús se presentaba delante de Dios con el corazón en la mano y qué actitudes manifestaba al presentarse. Y Jesucristo estaba crucificado en la cruz. Y en ese momento Él oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento esa oración tuvo poder y se ha manifestado hasta el día de hoy en la vida de todos nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando nos arrepentimos de ellos, en ese momento viene a nuestra vida la bendición de Dios. Y todo porque Jesucristo se comprometió con nosotros en amarnos hasta el último día de su vida. Esa oración tiene poder porque está respaldada por una vida de compromiso. No fue vana palabrería como los hipócritas que piensan que con sus palabras van a hacerle manita de puerco al Señor. Aquí está Jesús orando, comprometido al extremo. Y la oración de Jesús tiene poder. Esta oración Jesús la hizo porque Él era lo que enseñaba. Él enseñaba a perdonar al prójimo. Dice, por ejemplo, en Mateo 5, del 44 al 46. Evangelio de Mateo 5, 44 al 46. La oración de Jesús siempre tuvo un sustento de vida. Comenta Mateo 5, 44 al 46. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Pero Jesucristo no era un publicano. Él estaba en la cruz perdonando a todos los que le escarnecían, a todos sus enemigos, a todos los que le maldecían e injuriaban. Jesús los bendecía. Mire qué tipo de oración. Otro ejemplo donde Jesucristo enseña este valor, en Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesucristo vivía lo que enseñaba y conforme vivía, también oraba. El perdón trae libertad a nuestra vida. Cuando una persona no perdona, no solamente queda atada a él o ella, sino queda atada a la otra persona. Es más fácil perdonar y de esa manera usted descansa y tiene paz. Cuando perdonamos estamos en condición para que Dios nos escuche y se pueda manifestar en nuestra vida.
Si nosotros no oramos comprometiéndonos con lo que estamos orando, pues difícilmente el Señor va a atender a nuestra oración. Y entonces nuestra oración delante de Dios serán vanas repeticiones, porque eso era lo que hacía Jesús. Oraba con compromiso, a diferencia de los fariseos y de los publicanos, porque ellos decían hacer, pero no hacían. Sin embargo, la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad, porque Él vivía lo que enseñaba. Y no solamente lo vivía, sino que a través de esa autoridad podía levantar su voz al Padre y orar. En tercer lugar, la tercera actitud que Dios está esperando que usted y yo aprendamos de nuestro Señor Jesucristo es la fe y la obediencia. Mire, acompáñeme nuevamente al pasaje base, a Mateo 6, del versículo 7 al 8. Mateo 6, del 7 al 8. Comenta nuestro Señor Jesucristo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese, antes que nosotros le pidamos, Dios ya conoce la palabra que está en nuestro corazón. Realmente, cuando nosotros le expresamos a través de nuestras palabras las intenciones de nuestro corazón, es como un simple trámite administrativo. Ojo, no estoy diciendo que no levantemos nuestra voz a Dios. A Dios le agrada escuchar nuestras palabras. Pero quiero remarcar que Él ya conoce lo que está en nuestro corazón antes de que lo podamos expresar. Y sabe, Dios lo que está mirando entonces es la fe que se está manifestando en nosotros. La fe no es algo que se expresa nada más con las palabras, sino es una actitud que se gesta aquí en el corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Porque dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe no tiene que ver con lo que nosotros confesamos a través de la oración. Tiene que ver más con lo que oímos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos y le exponemos nuestras necesidades y le presentamos nuestros argumentos a Dios y le recordamos todas sus promesas, no es porque a Dios se le olvide. Realmente esa palabra que estamos confesando tiene que ver más con la fe que nosotros podemos desarrollar, porque nos estamos autoministrando, estamos nosotros alimentándonos de esas promesas, diciéndole al Señor cuando estamos delante de Él, cada una de las promesas es para que nosotros las podamos creer. No es que tengamos que recordarle a Dios, Él sabe muy bien su palabra. Somos nosotros los que en ocasiones la olvidamos y tal pareciera que tenemos que repetírsela a Dios. Y realmente no tenemos que recordarle sus promesas, Él las conoce. Él sabe aún de lo que tenemos necesidad. Pero qué importante es presentarnos con un corazón lleno de fe. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere producir una sonrisa en el rostro de Dios, acerquémonos con fe, en plena certidumbre de fe, porque de otra manera, cuando nosotros oremos, pues no vamos a recibir nada.
si no hay esta actitud en nuestro corazón. En Santiago 1, del 6 al 7, capítulo 1, del 6 al 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Qué importante es la fe para poder recibir de Dios. Pero una fe que esté respaldada por la obediencia, porque va de la mano, porque la fe sin obediencia, sin estar actuando nosotros, es muerte en sí misma. Ahí mismo, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, nos enseña, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El Señor está esperando que cuando entremos al aposento y nos pongamos de rodillas delante de Él, lo hagamos con plena certidumbre de fe. Una fe que va más allá de nuestros 5 sentidos, de lo que perciben nuestros sentidos. Una fe que está teniendo como ancla la obediencia, porque sin obras mi fe es muerta. Una fe que se distinga aún de lo que los demonios puedan creer acerca de Dios, porque aquí dice, ¿tú crees en Dios? Pues sí, pues también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tanto temblamos nosotros ante la presencia de Dios? Como que a veces no mucho. ¿Y qué diferencia hay entonces? Porque los demonios dicen creer en Dios. ¿Usted cree en Dios? Pues también. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Pues nuestra obediencia. Porque los demonios no obedecen a Dios, pero nosotros estaremos obedeciendo a Dios. ¿Qué tanto estaremos obedeciendo a Dios? Cuando obedecemos a Dios, en ese momento nuestras palabras no son solamente palabrerías, sino que están respaldadas por una vida que a Él le agrada, una vida de obediencia. Si nuestra fe no tiene obediencia, es muerta en sí misma. Y Dios está esperando que a través de acciones nos comprometamos con lo que estamos orando. Es como si usted estuviera orando por la salvación de sus seres queridos. Señor, voy a orar por mi suegra. Sálvala, Dios. Ahí te la encargo, por favor, ahí te la encargo. Transfórmala. Que sea tocada por tu Espíritu Santo. Mándale gente que vaya y le comparta. Y pues el Señor lo que quiere es que seas tú quien vaya y le comparta. Ay, no, Señor, que sean otros. Tú sabes cómo me trata a mí. Pues mira, cuando nosotros oramos y no nos comprometemos con lo que estamos orando, si no somos parte de esa respuesta, pues no hay compromiso, no hay fe, no hay obediencia. Jesucristo, cuando oraba, Él oraba porque obedecía a Dios y manifestaba a través de su oración la obediencia. Acompáñeme a Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos,
los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní. Eran momentos muy críticos. Él sabía que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Cuando nos encontramos en esa condición, es una buena oportunidad para que el enemigo se acerque a nuestra vida, para matar, robar y destruir nuestra comunión con Dios, para que usted y yo no podamos lograr el propósito que Dios tiene para nosotros, para desviarnos de lo que Dios está esperando que hagamos. Por eso es que Jesucristo en esos momentos más buscaba al Padre. Y Él fue al huerto de Getsemaní, entró a su aposento, cerró la puerta, se puso de rodillas y empezó a orar y a orar. Su carne le decía: no lo hagas, no lo hagas. Pero el Espíritu de Dios le fortalecía. Y es que él pudo mencionar de esta manera estas palabras en su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra también. Por eso es que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar ahí en Mateo 6, en nuestro pasaje base. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en mi vida. Yo estoy aquí para obedecerte, no para decirte lo que tú tienes que hacer. Yo estoy aquí teniendo comunión contigo para que mi voluntad sea quebrantada y empiece a hacer tu voluntad. De eso se trata la oración. De eso se trata tener ese encuentro personal con Jesús. No de decirle toda la lista de necesidades o de utilizar palabras aquí muy rimbombantes. Se trata de derramar mi corazón delante de Dios, de presentarme en humildad ante Él, de presentarme con un compromiso sincero, de presentarme ante Dios con fe, con obediencia al Señor. De eso se trata la vida de oración, orar como Jesús. Jesucristo siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. En Juan 5:30, en el Evangelio de Juan 5, capítulo 30, Él comentó: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el Evangelio de Juan 6, versículo 38, más adelante, vuelve a declarar Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en una ocasión le dijo a todos sus discípulos: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si algo anhelaba Jesús, si algo sabía Jesús que debía de acontecer en esos tiempos de intimidad, cuando hiciera tabernáculo de reunión, era para hacer la voluntad de Dios. Para eso oramos, para que nuestra voluntad mengüe y su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Si mi oración, si mis palabras no representan eso, entonces van a ser vanas palabrerías. Y Dios conoce la condición de nuestro corazón y sabe si realmente yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Porque de otra manera mi vida de comunión con Dios va a ser una lucha constante. Va a ser una lucha constante. Al final va a ganar Dios. Y de eso se trata, de que Él gane y que yo pierda ante Él, ante su presencia.
Dice el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si usted verdaderamente quiere orar como Jesús, pues necesitamos entonces desarrollar esta actitud en nuestro corazón. La siguiente actitud que Dios está esperando que desarrollemos es la gratitud. Dice en Mateo 6, versículo 11, acompáñeme por favor nuevamente al pasaje base, Mateo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si algo hacía Jesús, era dar gracias cada vez que aparece en las Escrituras la figura de que está partiendo el pan y que lo está compartiendo. La gratitud es el agradecimiento, es el reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. Me viene a la mente el ejemplo de Jesús cuando ora por su amigo Lázaro. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 11, del 41 al 44. Nuestra oración debe de estar cargada de gratitud a Dios, porque la gratitud permite que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Evangelio de Juan 11, a partir del versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y denle una barbacoa para que de una vez ya se vaya bien contento a casa. Mire, uno se preguntará, ¿por qué Jesucristo dijo esto? Padre, gracias te doy por haberme oído. Si ni siquiera ha levantado su voz pidiéndole que resucite a Lázaro. Porque acuérdese, aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya conoce lo que está en mi corazón. Jesucristo, cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, simplemente alzó sus ojos al cielo y le dijo: Señor, gracias porque siempre me escuchas. Gracias por lo que tú ya hiciste sin habértelo pedido, porque sabes la intención que hay en mí, no te la he expresado y te doy gracias porque yo tengo la fe de que tú ya lo hiciste. A veces cuando nosotros nos presentamos a Dios, pareciera que nos presentamos nada más para pedirle. Y no digo que a Dios no le gusta que le pidamos. La Biblia dice: pedid y se os dará, y todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Pero tenemos que cuidar la actitud de nuestro corazón, porque de eso estamos hablando el día de hoy, orar como Jesús. Y la actitud que no le agrada a Dios es una actitud de falta de gratitud. A veces cuando le pedimos al Padre, pudiera ser que nuestra petición sea el reflejo de una tristeza, de una inconformidad. Padre, dame una casa, porque mira, la casa en la que vivo pues no me gusta, o no me agrada, o no estoy conforme. Señor, dame un auto. Yo veo cómo tú bendices a los vecinos. Al vecino de enfrente ya le diste una casa nueva. Al vecino de acá ya le diste un auto nuevo, y al de allá pues ya es su tercera esposa nueva. Señor, y hasta uno termina pidiendo luego tonterías. Y a mí no me das. Dame. A veces la petición
pudiera manifestar un sentimiento de ingratitud, de escasez, de que no estoy conforme con lo que tengo, de que no estoy contento con la vida que llevo. Y debemos de cuidar esa actitud. Si algo desea el Señor, es que haya gratitud. Porque cuando hay gratitud, le estamos reconociendo a Él. Estamos reconociendo su amor, su misericordia, su poder. Jesucristo estaba delante de la tumba y dijo: Señor, gracias, gracias, porque siempre me escuchas. Gracias porque estás siempre conmigo. Gracias porque siempre me bendices. Gracias porque aún me das aquello que no te he pedido, porque tú conoces mi necesidad. Gracias. Y en ese momento pidió que se levantara Lázaro. Lázaro, ven fuera, porque Dios ya escuchó. Levántate. Qué importante es la gratitud para que se manifieste el poder de Dios. A lo mejor luego no recibimos nada porque no somos agradecidos con Dios, porque hay más queja en nuestro corazón. Dice en 1 de Tesalonicenses 5 del 17 al 19, 1 de Tesalonicenses 5 del 17 al 19, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No permitas que se apague en ti la presencia de Dios. Demos gracias a Dios en todo. Si voy a entrar al aposento, al lugar secreto, va a ser con una actitud de gratitud. Señor, gracias por los problemas. Gracias por las situaciones difíciles. Gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Gracias. Porque puedo disfrutar tu presencia. Gracias porque estoy aquí. Gracias por este piso frío y duro. Gracias. Porque esta reunión se trata de ti, de glorificarte, de bendecirte, de ponerte en lo alto, de reconocer todo lo que tú haces. La siguiente actitud que Dios desea que aprendamos tiene que ver con la santidad. Dice en Mateo 6, del 12 al 13, volvamos al pasaje base, por favor. Mateo 6, del 12 al 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal. Cuando nosotros tenemos deudas delante de Dios, es porque hay pecado. Es porque hemos permitido que el mal gobierne nuestro ser. Si algo oraba Jesús es: Señor, líbranos del mal. Porque Dios no desea que usted y yo tengamos relación con el mal, sino que tengamos relación con Dios. Pero el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros permitimos que el maligno se infiltre en nuestro corazón, en ese momento difícilmente vamos a poder tener una comunión creciente con el Señor, una comunión llena de bendición. Cuando una persona tiene maldad en su corazón, cuando una persona tiene malos pensamientos, malos sentimientos, difícilmente va a poder establecer una relación con Dios. El libro de Hebreos nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Qué importante es una vida de santidad. Una vida de santidad donde nos negamos a las obras de la carne, nos negamos a lo que este mundo nos pueda ofrecer. Vivimos en este mundo, pero no debemos de militar en el mundo, de tener nosotros relación con el mundo. Era lo que Jesucristo enseñaba y lo muestra
a través de la oración más larga de él registrada en la Biblia. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Estamos aprendiendo a orar como Jesús. Y qué importante es ver lo que Jesús decía en sus oraciones. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y continúa orando en el versículo 12, a partir del versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una vida de santidad nos permite tener las puertas abiertas al Padre Celestial. Jesucristo oraba, Señor, guárdalos del mal, que no pequen, para que puedan tener esa comunión contigo, para que puedan ser uno con nosotros. Si usted continúa leyendo esa oración, a eso nos lleva, a tener una unidad, Jesús en nosotros y Jesús en el Padre. Pero no se puede esa unidad si no hay santidad. Por eso Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que a través de esta palabra sus corazones puedan ser motivados a vivir en santidad, a no tener comunión con las cosas de este mundo. Yo sé que esa es una de las luchas más grandes que todo cristiano tiene, porque si algo quiere producir este mundo es desviar nuestros sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo. Y va a tratar de poner un sinfín de tropiezos para que nosotros pongamos más atención a las cosas del mundo que a las cosas del reino de Dios. Por eso Jesucristo dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Señor, líbranos del mal. Como dice también en Mateo 6, en el pasaje base. El pecado es lo que nos separa de Dios. La manera en que podemos hacer a un lado las cosas del mundo es rendirnos delante de su presencia, a través de la fe, de la obediencia, de la humildad, de la dependencia a Dios, del compromiso expreso. Dios está esperando que usted y yo podamos tener una vida de oración como Jesús. Acompáñeme, por favor. Última cita, a Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Es el pasaje que leímos de inicio la semana pasada, donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo desea que usted y yo aprendamos a orar como Él, pero no por las palabras que le digamos, sino que empecemos por la actitud del corazón. Que cuando nos presentemos delante de Dios en nuestro lugar secreto,
nos presentemos con un corazón humilde, con una dependencia absoluta hacia Él. Que podamos presentarnos manifestando un compromiso verdadero de búsqueda. Que podamos respaldar a través de nuestra vida las palabras que le estamos diciendo a Él. Una vida de obediencia y de fe. Una oración cargada de una fe que nos lleve a heredar promesas. Que podamos presentarnos en santidad delante de Dios, porque de eso se trata la oración. Nuestras palabras el Señor las conoce, aún antes de que podamos expresárselas, pero lo que Él está mirando es nuestro corazón y cómo nos hemos estado presentando delante de Él. El día de hoy Él hace esa invitación. ¿Quieres aprender a orar como Jesús? ¿Le gustaría? Yo le voy a invitar a que entonces cierre la Biblia, por favor. Y si usted desea hacer este compromiso, le voy a invitar a que se ponga de pie, pero en el pleno conocimiento de que nadie le está obligando, de que usted está comprendiendo lo que implica tener comunión con Dios. Si usted desea tener una vida de comunión, donde la fe, donde la obediencia, donde la santidad respalden su vida de oración, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo mismo. Y le voy a invitar a que junte sus manos como si fuera una vasija, como si fuera una vasija. E imagine que en esa vasija está su corazón. Lo que vamos a hacer es presentárselo a Dios. Y presentarnos como esos invitados a ese convivio, pero como un invitado que reconoce su condición y por eso se siente en el último lugar, como ese publicano que ni siquiera se atrevía a acercarse al templo y que estaba de lejos orando, reconociendo su condición ante Dios, porque ese es el inicio de todo. Usted sabe cómo ha estado su vida de oración, usted sabe cómo ha estado su comunión con Dios, usted sabe la actitud con la cual nos hemos estado presentando ante Él, y Dios lo conoce también. Y vamos a presentarle nuestro corazón y a decirle: Padre, en esta mañana venimos delante de ti con el corazón en la mano, reconociendo que no somos dignos de estar delante de tu presencia, no somos dignos de ser llamados tus hijos. Sé propicio a nosotros, Señor. Mira la condición de nuestro corazón. Un corazón que a lo mejor ha dejado de latir con toda su fuerza por ti. Un corazón lastimado, un corazón endurecido, un corazón que ha abierto grietas al mundo. Un corazón que no ha sido humilde ante tu presencia. Un corazón que no se ha rendido delante de ti por completo. Un corazón que no ha manifestado toda esa fe con la cual te podemos agradar. Que muchas veces se ha presentado en vana palabrería, sin un respaldo de vida a través de la obediencia. Un
corazón que no ha guardado la santidad. Eso es lo que somos, Señor. No queremos escondernos, pero creemos y te damos gracias porque Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros y porque a través de su sangre derramada nos justificas el día de hoy y nos limpias de toda maldad. Y te damos gracias, Señor, porque tú derramas en medio de nosotros un espíritu de oración, un espíritu como el de Cristo para buscarte a ti, Padre Celestial, para presentarnos delante de ti de continuo, para poder orar como tú, para tener tu corazón en esos momentos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por la sanidad, por la libertad, por la oportunidad que nos das de poder desarrollar una vida de oración creciente, porque tú deseas un pueblo que sepa estar en tu presencia, un pueblo que te adore, un pueblo que te ame, un pueblo que te sirva. Aquí estamos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús.